Pues mira, el centro de cálculo tuvo una ventaja tremenda, y es que yo creo que los rectores que tuvimos, desde el primero hasta el último que conocí yo, que fueron 3, fueron absolutamente comprensivos con las cosas que se nos ocurrían. Quiero decir que a lo mejor hay gente que se sorprende de que se hicieran esas cosas en España, en el centro de cálculo. Lo digo porque estuvimos unas conferencias que nos llevó IBM a París, y estuvimos allí dando unas conferencias explicando lo que era el centro de cálculo, y había gente que se tiraba de los pelos, como diciendo, pero ¿cómo puede ser que estas cosas se hagan en España y no se hagan en París? Esto fue antes de que se creara el Centro Pompidou y estas cosas. Estoy aquí porque quiero hablar de una experiencia que fue decisiva en la orientación, en el centramiento, en el encuentro de lo que yo quería ser, que fue mi participación en los años entre el 68 finales y el 72, que me fui a Estados Unidos, en el Seminario de Lingüística Matemática, uno de los varios seminarios que se hacían por aquellos años en el centro de cálculo. Yo diría que lo más importante es ver esa efervescencia de investigación científica, tecnológica y también artística, el que de pronto pues, se produjo como un lugar de encuentros fantástico, con un alto nivel, porque debo decir que a finales del 71 yo estuve en Boston, estuve concretamente en el MIT, y allí me entrevisté con Negroponte, que era el director. Y aunque es verdad que en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, el MIT, tenían pues más medios tecnológicos, pero las investigaciones que al menos a finales del 71 se estaban haciendo en el Sancta Sanctorum de la investigación tecnológica de Estados Unidos, en el MIT, no superaban con mucho las investigaciones que en ese momento en Madrid estábamos realizando en campos muy diversos, puesto que eran de la arquitectura, de la música, de la lingüística, de la pintura, en relación con las nuevas tecnologías, con la cibernética. Fui pintor hasta que llegué al centro de cálculo, en realidad sin dejar de serlo, porque después de toda la experiencia del centro de cálculo, de encontrar una nueva manera de producir arte, yo ya estaba trabajando también en escultura al mismo tiempo que en la pintura, y una vez terminada la aventura del centro de cálculo, aventura, bueno, por llamarla de alguna manera, la experiencia más bien, volví de nuevo a la pintura, pero de una manera totalmente distinta a antes, y aprovechando pues toda la experiencia que había adquirido en el centro de cálculo, y de hecho mucho del material gráfico que se fue generando entonces lo he aprovechado después ya plasmado en 2 dimensiones. Yo cuando salí de los estudios, como, no sé, supongo que le pasaría a más gente, encontré que lo que me habían enseñado era insuficiente. Yo necesitaba aprender más cosas, saber otro tipo de cosas, y baquetearme más. En aquel entonces España estaba bastante cerrada y había que salir al exterior, ¿no? Entonces creo que las 2 cosas que hice por antonomasia, las más importantes, fueron estudiar psicología, que entonces era una diplomatura, no había ni siquiera una carrera, empezar a asistir a seminarios de filosofía, que es otra cosa que también intenté hacer, y dedicarme a practicar arte, porque viendo las cosas porque yo había estado estudiando durante toda mi vida en la escuela, y en la escuela de arquitectura en aquel entonces, por decirlo rápidamente, se quedaba uno en el Renacimiento, más o menos. O sea, el arte contemporáneo no existía, y probablemente las lecturas o la reflexión que pudiera hacerse alrededor del hecho social, de hacer edificios, pues era muy corta, ¿no? Entonces era un poco la cosa. Entonces así empecé. Había más inquietud, alrededor mío había gente que también tenía esa misma sensación, y empezamos a hacer eso, ¿no? Yo me acerqué enseguida a la universidad porque me llamaron. Yo pues había sido un buen expediente académico y enseguida me llamaron y tal. Entonces, claro, al acercarse uno a la universidad y tener la cercanía o la certeza de que aquello podía ser importante, había que buscar exactamente la honestidad en un planteamiento. O sea, un oficio se enseña de cualquier manera, porque lo que hace falta es que se aprende haciendo, no se aprende explicando. Pero claro, el hecho de hacer o de no hacer, o el hecho de respetar o no respetar, o el hecho de abrir o no abrir, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno,
En aquel entonces era posible el tener becas para formación de personal investigador. Yo enseguida conseguí una. Me empezaron a interesar, pero ya vuelvo a insistir, a mí el ordenador como máquina que hiciera cosas no me importaba, o sea, no me interesaba nada, o sea, me daba igual, ¿no? A mí lo que me interesaba es que la aparición del ordenador estaba dando lugar a una forma de pensar completamente distinta en las cosas, ¿no? Como una preocupación que se superponía exactamente con el hecho de hacer las cosas como se estaban haciendo hasta entonces, ¿no? La programación no era un elemento que a mí me atrajera en aquellos momentos. Y opté por meterme de lleno en el mundo tecnológico de los computadores, pero de lo que es la máquina y los computadores reales, físicos, con sus materiales y sus posibilidades, como ya he comentado en alguna ocasión, para transformarlos o darles lo que yo digo, una nueva vida. Hay que tener en cuenta que han pasado 44 años de aquello, pero ha habido largos periodos de silencio. Y luego además, perdona, es que el desarrollo de los ordenadores, de las nuevas herramientas, ha tomado una velocidad tal que ahora se utiliza de una manera totalmente distinta a lo que pretendíamos nosotros. Nosotros somos la prehistoria y ahora está el futuro. Realmente sigo dibujando porque yo aprendí informática, aprendí Fortran para poder seguir dibujando. No vivo de mis dibujos, vivo de la informática. Digamos que trabajo en informática, he trabajado en un hospital, he trabajado en multitud de sitios de la administración, pero sigo dibujando y dibujo por afición. Tengo miles de dibujos hechos con ordenador, retratos de todo tipo, ¿eh? Y soy muy feliz, disfruto mucho con este tipo de uso de la informática.